¿Ore usted o oro yo? En este caso me gustaría que oraras vos. Muy bien. ¿Oramos? Gracias, Padre. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso día que nos regalaste. Señor, día de bendición para cada uno de nosotros, día de descanso. Señor, te rogamos que ahora en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos esté hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, que no haya nada que nos distraiga, Señor, que no haya nada, Señor, que el enemigo se robe de esta semilla que, Señor, profetizamos que va a ser plantada en nuestros corazones. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que después, Señor, cada uno la pueda regar, Señor, para que esta palabra pueda germinar, pueda crecer, Señor, y pueda ser de transformación para cada uno de nosotros. Gracias. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, le voy a pedir, el miércoles pasado el pastor estuvo hablando acerca de las armas espirituales, ¿no? Y hoy vamos a hablar y vamos a aprender un poco más y les pido que abramos la palabra en Efesios. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento y vamos a ver en la epístola a los Efesios, en la carta a los Efesios, ahí vamos a empezar este estudio, ¿sí? Y yo les quería comentar que Pablo, en esta epístola, en la carta a los Efesios, especialmente vamos a hablar en el capítulo 6. Así que vamos a abrir la palabra, Efesios capítulo 6, y específicamente el capítulo 6, en el versículo 10, vamos a empezar a fijar nuestros ojos y el Espíritu Santo seguramente te va a llevar a vos a que puedas revisar en esa palabra algo muy importante. En todo el capítulo 6, Pablo ha estado hablando y ha tratado el camino al creyente. Esta palabra específicamente es para aquel que ya está en Cristo. Es una palabra para el creyente. Y él durante todo el capítulo 6 estuvo hablando de las maneras correctas, de la manera, las actitudes, los vínculos que Pablo entendía, tanto de esposos como esposas, hijos, padres, empleadores, empleados, todas las maneras correctas como debería manejarse cada creyente. Y prácticamente él toca durante el capítulo 6 todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de cada creyente. Pero resulta ser que en el capítulo 6, pero a partir del versículo 10, traza un rumbo completamente distinto. Y de repente este discurso que venía siendo específicamente de una manera clara, ¿sí? Más allá, digamos, desde lo cotidiano, empieza a tornarse como si fuese una carta preparada especialmente para un soldado. Y ahí es donde empieza Pablo a hablar de una manera muy específica. Y en el versículo 10, acompáñenme ahí, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el versículo clave. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Acá vemos claramente que el llamado y la dirección va hacia el creyente, hacia vos, hacia mí. No es hacia el mundo, no es hacia el incrédulo, no es hacia ellos, es hacia nosotros los creyentes, hacia vos, hacia mí. Y acá lo vemos como una orden, es una instrucción específica para el cristiano. Yo les quería contar que durante este tiempo, esta semana, estuve escuchando mucho, obviamente, algunas cosas que tienen que ver con pastores que fueron predicando la palabra. Y de repente ayer especialmente escuché, siempre me gusta escuchar al pastor Daniel Van der Wood, la verdad que me anima y es un tiempo en donde realmente puedo descansar y recibir también. Y allí él hablaba acerca de seguir rutinas, habló de un pasaje sobre aquella en Hebreos en la disciplina del Señor, pero lo importante, él hablaba acerca de esto de estar entrenados, ¿no? De ser disciplinados,
de lo importante que es entrar en rutinas, en disciplinas, ¿no? Que obviamente sabemos que son los hábitos que después llevan a conductas. Por supuesto, hay hábitos destructivos que llevan a conductas destructivas y hay hábitos sanos que llevan a conductas sanas. Por supuesto, pensaba, y ustedes recordarán, sobre todo Roxana, ¿no? El tema de que durante el año pasado estuvimos buscando la dirección de Dios para este nuevo año. ¿Ustedes se acuerdan de esto? En donde habíamos pasado el año antepasado y el anterior, primeramente Dios nos había llevado un trabajo en profundidad. Había trabajado especialmente en las áreas en donde muchos habían recordado cosas de su pasado, heridas, procesos de sanidad. Recuerdan los talleres de sanidad, los talleres y los retiros, donde se trabajó muy en profundidad aquellas cosas que Dios tenía que hacer con cada uno de nosotros. Muchos entramos, y digo entramos porque fue un proceso general donde Dios nos llevó a recordar cosas, pero también a sacar cosas, ¿no? A quitarnos cosas. Y es muy específico porque Dios nos llevó en ese proceso donde muchas cosas iban a ser removidas, donde las cosas que no eran determinantes y que no tenían que ver con el propósito de Dios sobre nuestras vidas iban a ser removidas. Y recuerdo que durante ese tiempo también, y ayer justamente una de las hermanas me decía cuando hicimos las videollamadas, me dice que se recordaba y recordaba las veces que Gustavo en cada predicación, cuando nos juntábamos los miércoles, él decía que no dejáramos de congregarnos, ¿se acuerdan? Que insistía en esto de, era hasta reiterativo, que muchos decían, pero bueno, ¿por qué es tan insistente en esto de que hay que congregar, ¿no? El pasaje de Hebreos donde dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino exhortándonos y tanto más. Miren lo que dice este versículo. Cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí es donde uno empieza a entender, ¿no? Porque en ese año, también a principio de este año, empezamos con el tema del entrenamiento físico. Dios nos dio esa capacidad, esa bendición, porque ustedes recuerdan que nuestra iglesia justamente es un local que anteriormente era un gimnasio, con lo cual los espejos fueron parte de nuestro proceso donde, bueno, vamos a quedarnos con los espejos, los niños, ¿qué hacemos? Y se fue dando naturalmente esto de pensar en un entrenamiento. Y yo recuerdo allí cuando arrancaron las clases de gimnasia, Roxy, vos te acordarás, cuánto costó implementar esto. Oski con el gimnasio, muchas veces, y creo que fue prácticamente casi el año entero, era Valentino el que, ¿no? Su aprendiz, el que estaba allí, el que iban a entrenar. Bueno, Gustavo creo que fue una o dos veces. Con Fabián. Fabi, ¿te acordás, Fabi? Pero Roxana y unas hermanas empezaron allí a entrenarse. Y fue un tiempo donde Dios estaba hablando del tema de lo corporal. Y recuerdan esto del dominio propio, de las disciplinas, de los hábitos, recuerdan esto de empezar a tener en cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que teníamos que empezar a ver cómo estábamos comiendo, cómo estábamos descansando, qué estábamos haciendo con él. Y esto es muy importante también cuando en esos tiempos, y traigo a memoria porque tiene que ver con lo que hoy Dios también nos va a hablar, cuando empezamos a estudiar el libro de Daniel, que ahora lo retomamos, la cautividad y cómo Daniel se determinó a no contaminarse con la comida del rey y justamente estando en Babilonia cautivo. Fíjense esto cómo trajo también mucha luz. Luego también los miércoles cuando arrancamos Teleios, lo hemos dicho, cuando empezamos ese curso, y este aquí que las cartas fueron cartas de Pablo en prisión, y Dios en ese tiempo llevó a muchas personas a procesos muy, muy complejos, de pérdidas, de situaciones que sabemos como cuerpo, como hermanos, como familia que hemos pasado. Pero ahí en ese tiempo estudiando, yo tengo el recuerdo de una hermana que siempre es fiel y ella está escuchando.
me decía, yo no puedo leer la Biblia, me cuesta muchísimo, no entiendo, pero fue fiel, perseveró y hoy es una de las hermanas que lee, está estudiando, está desafiándose, así que gloria a Dios, esa permanencia en este seminario que era con nota, no era fácil, habían preguntas difíciles, pero por sobre todas las cosas la temática, las cartas de Pablo en prisión. Y trataba mucho el tema del sufrimiento de Pablo encerrado en la prisión y lo que Pablo hizo encerrado en la prisión. Miren, hermanos, qué bueno que ha sido Dios con nosotros. Qué gracia, qué misericordia ha tenido con nosotros en darnos ese privilegio de permitirnos ser entrenados, de ser entendidos, de entender qué era lo que estaba pasando. De igual manera, recuerdo cuando Dios nos llamó a ser entendidos en la alabanza, en la adoración, qué tipo de alabanza era lo que Él estaba necesitando, qué tipo de corazón estaba buscando. Cuántas cosas Dios nos trabajó en ese tiempo. Y claramente, hermanos míos, Dios estaba trabajando sobre nuestra confianza. ¿Quién era realmente nuestro refugio? ¿Y quién era nuestra torre fuerte? Estas son algunas de las cosas que Pablo también, ahora volviendo a la carta de Efesios, le dice a los efesios: hermanos míos, por lo demás, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando empieza a adentrarse a partir del versículo 10, empieza a adentrarse en la armadura del soldado, que no es lo que vamos a hablar aquí, porque claramente Dios en este momento, y lo que a mí me pidió que diera, es que nosotros tuviésemos que tener claro que es necesario profundizar, que nosotros como creyentes debemos estar fortalecidos en Dios primero. Ese es el ABC. Si nosotros no estamos fortalecidos en Dios, esto de la armadura, cuando viene luego Pablo hablando de colocarse la armadura, lo primero es fortalecernos. ¿En dónde? En el poder y en la fuerza. ¿Pero de quién? Del Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque el miércoles pasado Gustavo había hablado de las armas y había dicho, que es lo que obviamente está escrito en la palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. O sea que nuestra fortaleza no viene desde nosotros, no viene desde nuestra carne claramente, de nuestras capacidades. ¿Quién es inteligente hoy para saber qué puede pasar mañana? ¿Quién puede haber desentrañado? ¿Quién de nosotros puede tener esa fortaleza que se necesita para atravesar este tiempo? Ninguno, hermanos. Así que la fortaleza viene de parte de nuestro Dios. Pero quiero que tengamos en cuenta una cosa. Nosotros seremos fuertes en la medida, y ahí es donde ustedes tienen que tener claro, y yo también, estemos vinculados con Cristo. No hay otra manera, no hay ninguna otra forma de ser fuertes si no estamos vinculados con Cristo, vinculados, no solamente relacionados, y eso lo vamos a dejar para aclararlo después, vinculados con Cristo. Cuando realmente Él sea nuestro poder, nosotros seremos revestidos con su fuerza. Seremos investidos con esa fuerza. Porque recuerden en Mateo 28:18, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y ese sos vos y esa soy yo, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso y por solo esa razón, esas huestes espirituales de maldad que luchan, como dice Pablo, de maneras diferentes, y ya lo explicó Gustavo el miércoles, a través de pensamientos, de tormentos, de sugerencias, de engaños, de maquinaciones, si nosotros no estamos sometidos a la fuerza en Cristo Jesús, ninguna de esas cosas podrían ser derribadas, porque Él, solamente Él, fue el Cordero que venció y nosotros somos poderosos en su victoria.
Gloria a Dios, porque esa victoria ya la ganó Él. Nosotros no tenemos nada que hacer. Es simplemente saber que estamos en Cristo y en el poder de su fuerza. Y ahí es donde yo me pregunto también, ¿no? Este tiempo es un tiempo de mucha sensibilidad, hermanos. Es un tiempo de muchas tentaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos que por diferentes razones obviamente no están trabajando activamente. Entonces hay mucho tiempo de ocio, quizás tiempo de aburrimiento. Algunos me dirán, no, es imposible. Bueno, muchos pueden estar. Es el tiempo donde empieza la carne a querer salir, a querer concupiscencia de la carne, dice la palabra, el deseo de la carne. Entonces hay deseos de los ojos, hay deseos de la carne, claramente. Y ahí es donde empieza a pujar y empieza a arremeter y empieza a maquinar. Por eso Pablo dice, fortaleceos. Y si dice fortaleceos, es porque vamos a estar debilitados, hermanos. Y ahí es donde tenemos que tener claro, nosotros no podemos pensar que vamos a estar, ¿no?, como Superman, supermujer. Nosotros vamos a debilitarnos. Y ahí es donde necesitamos la fortaleza, el poder y la fuerza del que ha vencido al mundo. Ese es, y ahí está nuestra fuerza, nuestro fortalecimiento en medio de las debilidades. Y hermanos, nosotros necesitamos desesperadamente ese poder. Fíjense una cosa, Él puede ofrecernos ese poder y ese poder viene a nuestras vidas a través de Jesucristo, dándonos el Espíritu Santo. Y esa es la promesa para vos y para mí que estás escuchando. En la misma carta de los Efesios, pero ya no en el capítulo 6, sino en el capítulo 1, versículo 19. Yo se los voy a leer para que ustedes puedan tener claro qué es lo que dice aquí. Dice Pablo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Miren, Pablo en Efesios está orando. Y él está orando para que los creyentes lleguen a conocer a Dios. Para que estos creyentes conozcan a Dios. Porque Dios es el que otorga ese poder a los que verdaderamente van a conocerlo de manera personal e íntima. Ahora, este poder del cual habla Pablo en el versículo 19, yo estuve buscando y dice que es un poder, el significado dice upervallón. Es un poder que habla de ser excedente, sin límites, inconmensurable, más allá de toda imaginación. Es grande, dice, megatos es la palabra, poderoso, explosivo, sin medida. Acá lo importante es que este poder está dado para nosotros, para sus hijos, para los que confían en Cristo, para los que creen, para los que creemos. Y ahí es donde dice que primero operó en Cristo, cuando dice que ese poder lo resucitó a Cristo de los muertos. Imagínense qué poder, ¿no? Pero primero operó en Él. Y acá lo importante es que está a disposición tuya, a disposición mía. Acá dice en el poder de su fuerza y que opera en nosotros, en los que creemos. Ahora, cuando Pablo dice en Efesios 6:10, fortalecernos, habla y tiene que ver con un sentido endógeno. ¿Qué significa esto? Es desde adentro. Es una fortaleza que viene desde adentro, desde la esfera de nuestra intimidad, desde donde habita el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener una comunión íntima, verdadera con Él, habitar íntimamente con ese Espíritu, porque de ahí
es que viene esa fortaleza para nosotros poder hacer frente a la lucha, a esta lucha que es la que se desencadena una vez que vos conoces a Cristo, porque estamos hablando siempre al creyente, ¿sí? Esta lucha, ya sabemos, no es contra carne ni contra sangre. Entonces, nosotros solamente podemos luchar con las fuerzas y el poder del Señor. Ahora, porque la palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Está clarísimo. Separado del poder y de la fuerza del Señor en comunión íntima con el Espíritu, nada podemos hacer, muchísimo menos luchar contra estas huestes espirituales de maldad que sí están operando y que sí están luchando. Y miren, cuando yo busqué la palabra lucha, empecé a entender que esa lucha es la lucha greco-romana, era como una lucha griega, ¿no? Y el oponente se tira encima del otro y hasta le puede quitar los ojos, dejarlo ciego. Es una locura. Bueno, ese tipo de lucha. Imagínense qué es lo que está pasando en nuestro interior muchas veces, en nuestros pensamientos. Ahora, nosotros tendríamos que hacernos una pregunta, y esa pregunta yo también me la hice. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿No? Ahora, cuando nosotros sabemos que Dios nos llamó, nos salvó, nos apartó, dice que Él nos apartó con un propósito, ¿no? Y nosotros tenemos un propósito. Vos tenés un propósito, yo tengo un propósito, Gustavo tiene un propósito. Y ese propósito es parte del plan de Dios. Hay un plan de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para tu vida que es así y que Dios ya planificó. Él ya lo pensó desde antes, desde la fundación del mundo, desde antes. Él ya preparó, él tuvo en su pensamiento ese propósito. Ahora, para poder hacer ese propósito y poder cumplirlo, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos llama a hacerlo con las herramientas que Él ya dispuso, con su equipamiento. Él ya capacitó al que está llamando, o sea, Él capacita, Él equipa, Él nos da todas las armas, las herramientas. Él no te va a llamar a hacer algo que Él obviamente sabe que no vas a poder hacer. Hermano, hermana, quizás en este tiempo vos te estás preguntando, pero ¿cuál es mi propósito? Y no lo sé. O quizás estás dudando de esa promesa, de lo que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Pero si Él ya te llamó, Él ya te apartó, ya tenés las herramientas espirituales para llevar a cabo su plan. Gloria a Dios. Y ¿saben una cosa? Esto solamente es posible porque el que nos habilitó el contacto con Dios fue nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo. Y esas bendiciones espirituales vienen a nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo. Él es el que da la posibilidad de que nosotros, huérfanos, lleguemos a tener un Padre. Él dio esa vida, dio su sangre, su sacrificio, para que vos y yo podamos ser adoptados y ser hijos de un Padre todopoderoso. Yo no sé cómo habrá sido tu historia, no sé cómo fueron tus padres, pero yo te digo en esta noche que vos tenés un Padre todopoderoso, que te llamó, que te apartó, que te dio un propósito, que te puso un sello, que te dijo, mío eres tú, que te dio un nombre, que te dio un propósito dentro de su plan. Y eso fue gracias a nuestro Señor, a su sacrificio. Él hizo posible que esa puerta se abriera y juntamente con esa puerta se abrió la bendición. Las bendiciones que espirituales, hermanos. Acá lo importante es las bendiciones espirituales. Y esa bendición espiritual es la fortaleza que Dios nos dio, que está a nuestra disposición para enfrentar esta vida, para enfrentar esa lucha, para enfrentar cada circunstancia que se presente. La fortaleza para enfrentarlo.
es una de las bendiciones espirituales. Está a nuestra disposición, es nuestra bendición. Es la bendición espiritual, es parte de nuestra herencia, de nuestra gracia, de los regalos que Dios nos ha dado como hijos. Y quiero decirles algo. Hubo un pasaje que el Señor me trajo a la memoria en una noche. Y les digo así porque a mí me pasan esas cosas, no siempre, pero a veces me pasan. Y estaba durmiendo y me despertó el Señor y me dijo, pacientemente esperé yo a Jehová. Y dije, me levanté y empecé a buscar. Y hoy entiendo por qué Dios en ese momento me dio ese pasaje. Eso está en el Salmo 40. El Salmo 40, David, nuestro David querido, dice en el versículo 1, en un momento donde él estaba en persecución, en angustia, y puso este versículo y quiero compartir para hacer luego un anclaje con lo de Efesios. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y acá la palabra clave es pacientemente. Esta palabra paciencia está usada muchas veces en la Biblia. Y encontré dos significados que quiero compartir con ustedes. Uno es upomone, que no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. No. Este significado es poder sobrellevar las cargas por la esperanza, porque hay algo que va a venir, porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia del que aguarda el fin, sino el que espera un nuevo y mejor amanecer. Porque más allá del dolor, que está el dolor, que no lo niega, ve la meta. Y otro significado de esto de paciencia es macrotumia, que significa ser sufrido, abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Es esa cualidad paciente de una persona que podría vengarse a sí misma, pero que se abstiene de hacerlo. Esta macrotumia es imposible para el hombre si Dios no la expresara a través de él, a través de nosotros. Las personas pacientes persisten en hacer lo que es bueno y correcto hasta que logran lo que pretenden lograr. Describe la capacidad, y ustedes se van a acordar de aquí, de una planta que puede vivir en circunstancias difíciles y desfavorables. Ustedes recuerdan que Dios nos había hablado acerca de las cualidades de la palmera. ¿Por qué el Señor justo nos habló hace unos meses de la palmera? Esa palmera que fue flexible, porque sus raíces eran tan profundas, porque eso es la palmera, que cuando viene la tormenta, tiene la capacidad de doblarse, de flexibilizarse, y pasa la tormenta y ella luego se puede levantar y sobrevivir a situaciones tan desfavorables. Ahora, esa palabra de paciencia también tiene que ver con la gente que se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza, que tiene la paciencia para soportar la prueba inmediata, la persecución, la oposición, porque sabe que hay una promesa mejor en el futuro, porque hay una promesa en medio del sufrimiento actual que va a llegar a su fin. Acá David dice, pacientemente esperé, paciente y esperar. ¿A quién? A Jehová. Esperar en que Dios intervendrá. ¿De qué manera? Bueno, no lo sabemos, como ahora. Nosotros no sabemos qué es
¿O cómo lo está haciendo Dios? Nosotros no tenemos por qué saber eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es pacientemente esperar a Jehová. Paciente y esperar. Porque Él hará conforme a su propósito y todo tiene que ver con su propósito y para sus fines. Ahora, esta imagen nos recuerda a Jesús cuando Hebreos dice que Él, en ese tipo de paciencia tan perfecta, dice que soportó la cruz, que fue a la cruz. Fue a la cruz con paciencia porque soportó la oposición de los hombres pecadores. Porque Él, pudiendo vengarse, nunca perdió el control. Él decidió en qué tiempo hablaba, en qué tiempo callaba. No se resistió al mal. Se resistió a responder con odio o con rabia, se abstuvo. Y cuando todo pasó, Él simplemente dijo ahí en la cruz, consumado es, todo está cumplido. La voluntad del Padre fue cumplida y ese era su propósito. La paciencia. Y ustedes me dirán, ¿no? Yo también lo pienso. ¿Y qué tiene que ver esto con fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Hermanos, ¿cuánto nos cuesta esperar en el Señor? ¿Cuánto nos cuesta esperar cuando me acuerdo y me vino a la memoria? Nosotros solíamos irnos de vacaciones con el hermano Casal, el pastor Alejandro y la familia. Y en una oportunidad, miren, teníamos que llegar a nuestra casa de destino en la costa y habíamos pasado una larga travesía en el camino. Había sido, Benjamín era un poco más pequeño, imagínense Valentino, era calor, la ruta, era bebé, era tan difícil. Y llegamos a paso de hombre y de pronto teníamos que encontrar la casa y teníamos que encontrar a la inmobiliaria. Y yo recuerdo que íbamos en los dos autos y yo tenía tanto calor, ganas de ir al baño también. Ganas de salir del auto y llegar al destino, ¡ya! Y me acuerdo que estaba la inmobiliaria ahí y de pronto una señora se interpuso. Nos correspondía a nosotros que nos dieran la casa y no. Ella llegó y por alguna razón extraña, la persona de la inmobiliaria dijo, va esta señora primero. Yo recuerdo lo que me pasó a mí. Yo no sé cómo sos vos, yo sé cómo soy yo. Y muchos de los que están ahí, yo veo sus caritas, me conocen muy bien. Y la paciencia en esos casos, oh Señor, qué difícil. Y realmente me ofusqué, me puse muy mal. Y recuerdo que estaba el pastor Alejandro en ese momento y me miró y me dice, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué pasa, hermana? Pero se adelantó. Pero nos tocaba a nosotros la casa. Pero tengo calor. ¿No ve que hay un bebé? Y así, una conversación tras otra. Mi esposo, ustedes que lo conocen, tal vez algunos de ustedes que no lo conocen personalmente, no saben, pero es todo lo opuesto a mí. Y creo que acá es donde Dios nos está hablando muy claro. A mí me habló primero. Y ahí es donde dice, la paciencia es uno de los rasgos de Dios. La paciencia es el fruto del mismo Espíritu de Dios. Es el fruto, ¿por qué? Porque cuando en Colosenses 1:10, quiero que vayamos juntos a Colosenses, y en Colosenses vemos que la palabra nos habla acerca de para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, es otra oración de Pablo para los creyentes, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y acá es la clave, hermanos, fortalecidos con todo poder
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Acá lo importante, hermanos, es que Dios nos está llamando a fortalecernos en Dios para recibir y que ese fruto de la paciencia se manifieste en nosotros. Para la gloria de su nombre, porque sabemos, hermanos, que la paciencia es la evidencia de una fortaleza interior. Y ahora entendemos por qué la fortaleza interior y la paciencia se concatenan. Y nosotros sabemos también que cuando esperamos pacientemente a Jehová, Él escucha nuestro clamor. Él nos ve y Él responde. Ahora, en mi caso, cuando el Señor me despertó esa noche, claramente me estaba diciendo, hay algo que está escaseando. Hay algo que está escaseando. Ven y fortalécete en mí. Porque hay cosas, hermanos, que hoy, mañana, no sabemos, no la vamos a poder sobrellevar. Otro no va a poder ser pacientes por nosotros. Él no va a poder hacer por mí lo que yo no estoy dispuesta a hacer. La paciencia es una evidencia de una fortaleza interior, de tu relación con Él, de tu vínculo con Cristo, de tu intimidad con Él. Porque en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, en el momento en que escasea la luz, cuando la oscuridad empieza a venir, la manifestación del Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y ahí es donde nosotros vamos a poder enfrentar, gracias a su sabiduría, gracias a su poder, gracias a que Él nos va a animar, gracias porque Él nos va a llevar a ser constantes, gracias porque Él nos va a dar una paciencia activa. Esa paciencia activa que me lleva a ponerme de pie y a enfrentar las pruebas. Porque sé que tengo el entendimiento y el conocimiento de que esa prueba me hará más paciente, porque así lo prometió Jesús. Y miren lo que dice Lucas 21, en el 16, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, dice Jesús, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Santiago 5:7 para terminar nos anima y nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Que esta noche, hermanos, nos lleve a buscar la fortaleza en el Señor, fortalecidos con todo el poder de su fuerza. Y ahí sí, fortalecidos internamente, sobrellevamos la lucha, sobrellevamos esa carga que quizás estás atravesando, no por la pandemia, sino por cosas que quizás en tu interior empiezan a querer salir y a manifestarse. Así que en esta noche, es la palabra que el Señor trajo, que sabemos que es viva, que es eficaz, que es más cortante, que penetra, para discernir los pensamientos y los sentimientos. A mí me atravesó, y gloria a Dios, porque en medio de este tiempo puedo ver la paciencia y el amor. En mi casa, soy testigo y doy fe, soy un testigo fiel de lo que pasa acá adentro. Y eso es una bendición. Porque no es de ahora,
no es que ahora surgió, es el fruto de una búsqueda sincera. Pero hoy Dios me llama a mí, te llama a vos, a buscar esa fortaleza. Porque quizás siempre venías a la iglesia y estabas buscando oración, ánimo, a través del pastor, a través de la administración, quizás a través de los hermanos un poco más maduros. Pero hoy el Señor te está pidiendo que te lleves toda esa carga, la deposites en sus pies, en el lugar secreto, en el lugar íntimo, y que puedas empezar a conocer al Dios de la gloria, al Dios vivo, al que da y al que dio y al que dará ese poder que está a tu disposición, que está a nuestra disposición, y es una de las bendiciones espirituales que nos podemos gozar en este tiempo, hermano. No podemos decir otra cosa más que hoy, solo por hoy, estamos aquí, pero sabemos que nuestro Dios permanece fiel. Él es fiel y verdadero. Él es el principio y es el fin. Es el alfa y es la omega, dice la palabra. Es el que está sentado en el trono y el que todo lo gobierna. Y que está dispuesto y siempre con los brazos abiertos a recibir a sus hijos que lo buscan con deseo de corazón. Que esta sea una noche que salgas realmente con el ánimo para ir a arrojarte a los brazos de papá, para buscar la fortaleza que quizás necesitas, para abrazarte a Él, saber que Él está con vos y que a pesar de las tormentas, Él promete y prometió estar siempre junto a nosotros. Está en nosotros y con nosotros hasta el fin. Así que bueno, este es el tiempo y el pastor seguramente acá va a poder decir algo. No, me quedé pensando, el Señor viene hablando de fortalecernos y en la paciencia, y hay veces que nosotros queremos que el Señor haga todo ya, ¿no? Y ahí es donde hablábamos del Salmo 46, donde dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor para que cuando vengan estos tiempos nos encuentre fortalecidos. Así que yo los animo a que puedan buscar del Señor, que se puedan fortalecer en Él y que tengan esa paciencia de creer que esas oraciones ya están en el Señor, y ustedes, cada uno, poder seguir creciendo en ese conocimiento de Cristo Jesús. Que eso es lo que nos va a llevar a estar preparados y fortalecidos en ese momento, como dice la palabra, cuando venga el día malo. Estamos en ese día malo y hoy cada uno puede mirar cómo está, cómo se fortaleció antes y cómo está hoy llevando esta cuarentena adelante. Así que te animo a que puedas poner esta palabra por obra y que puedas buscar al Señor y que te puedas fortalecer en Él, porque Él es la única fortaleza nuestra. Amén. Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Así que, y acuérdense que no luchamos con armas carnales, sino que luchamos con armas espirituales. Amén. Vamos a terminar orando entonces. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso que nos amas, Señor, apasionadamente. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Gracias por las bendiciones, Señor, espirituales. Gracias por la provisión de tu fortaleza, por la provisión, Señor, de tu poder en medio de cada situación de nuestras vidas. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso libre, Señor, a tu gracia,
a tu trono para hallar el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque no éramos nada, Señor, y tú nos llamaste, nos elegiste, nos adoptaste como tus hijos, Señor, y nos diste un nombre, nos diste propósito, Señor. Gracias porque nos apartaste, Señor, para este tiempo, papá, y queremos darte toda la gloria y toda la alabanza a ti. Y te pedimos en este tiempo que tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor. Siga llevándonos cada vez más profundo y siga mostrando, Señor, aquellas cosas que aún todavía, Señor, necesitamos, Señor, ceder, morir para poder estar alineados conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, te damos gracias porque primeramente, Señor, tú eres el que estás en medio nuestro. Señor, gracias porque tú eres el que está a cargo de todo esto que está pasando, Señor. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque podemos descansar en tu soberanía y saber que tú eres bueno, Señor. Padre, que tu misericordia se renueva cada día sobre nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, solo tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, papá. Yo te ruego por cada familia, Señor. Te ruego por cada uno de los que están en esta hora, Señor, en situaciones que quizás no podemos saber, pero que tú sí, Padre. Yo te ruego para que tu Espíritu Santo en esta noche toque cada corazón, Señor. Que sane, papá, esas almas, Dios. Quizás algunos en cautividad, ahora en el nombre de Jesús, Padre, que tu sangre poderosa, Señor, tu presencia, Señor, pueda hacerse de manifiesto, Señor, en esta hora y que se pueda ver tu gloria en cada hogar, papá. Señor, en esta hora, Señor, disipa las tinieblas, Señor, quita todo pensamiento de temor, Señor, ayúdanos a ser fortalecidos en el hombre interior, Señor, para poder sobrellevar todo lo que va a venir, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, te damos gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque pacientemente esperamos en ti, Señor. Y tú nos oyes, Señor. Y tú nos oyes. Gracias, Dios. Te damos gracias en esta hora. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.